Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, estamos realmente en la epístola a los Efesios. Y estamos cubriendo, de acuerdo con Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, el término iglesia. Y estamos mostrando 7 aspectos de la iglesia que se muestran aquí en el libro de Efesios. Entonces ya cubrimos, ¿verdad? La iglesia como el cuerpo de Cristo. Ese fue el primer aspecto. Número 2, la iglesia como el nuevo hombre. Y número 3, estamos cubriendo la iglesia como el reino de Dios. Yo quisiera decir algo, hermano. Mire, Dios, es que como Dios es rey, ¿ve? Entonces haga de cuenta que Él, pues digo, ¿qué es lo que Él va a tratar de hacer? Pues simple y sencillamente va a hacernos como Él, ¿ve? Fíjese, Dios creó la creación angelical. Y en esa creación angelical, pues digo, Dios le dio a Lucero, hijo de la mañana, es decir, dicho de otra manera, Satanás, ¿verdad? Que llegó a ser Satanás, ¿verdad? Porque se rebeló contra Dios. Entonces Dios lo creó. O sea, y cuando lo creó, Dios le dio, o sea, el sacerdocio y el reinado. 2 cosas muy importantes que Dios le dio a Lucero, hijo de la mañana: el sacerdocio y el reinado. Como digo, ya hemos dicho, ¿verdad? Algunas veces, realmente, pues en Job 38, ¿verdad? Del versículo 4 al 7, se muestra cómo realmente cuando Dios creaba los cielos y la tierra, o sea, todas las estrellas del alba alababan a Dios. Todas las estrellas del alba, o sea, se refiere en este caso a los ángeles de Dios, a su creación angelical, y todas alababan a Dios. Entonces, si lo decimos de otra manera, Lucero, hijo de la mañana, él dirigía todas las alabanzas a Dios. Y luego no solamente eso, ¿verdad? O sea, sino que también Lucero, hijo de la mañana, tenía el reinado. 2 cosas con las que Dios le equipó. Número 1, el sacerdocio. Número 2, el reinado. Entonces, pues este es el comienzo de la Biblia realmente, ¿verdad? En otro sentido. Entonces Satanás se rebela contra Dios y entonces, pues Dios realmente le quita el sacerdocio y el reinado por causa de su rebelión. Entonces, ¿qué sucede? Entonces Dios, cuando crea al hombre, fíjese, en Génesis 1:26, o sea, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero luego le dice, y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo lo que serpea sobre la faz de la tierra.
¿Qué quiere decir? O sea, Dios le dijo, señorea, pero antes de eso lo creó a su imagen y semejanza. Cuando Dios lo crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo crea para que el hombre sea como Él. O dicho de otra manera, para que el hombre sea un rey y un sacerdote. ¿Por qué razón? Porque Dios creó así a Lucero, hijo de la mañana. Pero su rebelión contra Dios, entonces, pues hace que él pierda el sacerdocio y el reinado. ¿Qué es lo que Dios hace? Pues entonces, digo, simple y sencillamente, nos crea a nosotros y nos crea como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, en ese sentido, pues nosotros fuimos creados como reyes y sacerdotes para Dios. Pues desgraciadamente, ¿verdad? La caída pues nos arruinó también. Y arruinó pues realmente nuestra relación con Dios y nuestra relación unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues en realidad quiere que nosotros ejerzamos nuestro sacerdocio y nuestro reinado. Considere usted, hermano, hermana, fue creado como un sacerdote para Dios. Hermano, hermana, fueron creados como un sacerdote para Dios. Hermanos responsables, ¿verdad? Fueron creados como sacerdotes y reyes para Dios. Esa es la manera en que Dios nos creó. Pero pues muchas de las veces pues nosotros no la creemos, ¿verdad? Pues ese es el problema. Pero mire, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que Dios nos creó como reyes y sacerdotes para Él. Y entonces, pues, simple y sencillamente, la caída del hombre, pues arruinó nuestro sacerdocio y nuestro reinado. ¿Ve? Dios en Éxodo 19, verso 6 se me hace, ¿verdad? Dios realmente ahora Dios ya tiene al pueblo de Israel. Después de que el hombre cayó, Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y ahora tiene al pueblo de Israel y quiere que el pueblo de Israel sean sacerdotes para Dios su Padre. ¿Ve? Igual fracasa el pueblo de Israel. Entonces, cuando viene Jesús, ¿sí? Y luego Apocalipsis 1:5. Entonces, cuando viene Jesús, Él al morir en la cruz, ¿ve? De nuevo nos rescata para Dios. Nos recobra. Pues sí. Y aquí en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esta es versión recobro. Versión Reina Valera dice, e hizo de nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que realmente Jesús nos vuelve a restaurar, a recobrar, o sea, a resarcir realmente, ¿verdad? Una vez que Él muere, cuando Él muere, Él derrota a su enemigo el diablo, lo termina y en resurrección, o sea, haga de cuenta que Él genera de nuevo, o sea, lo que Él tenía pensado para el hombre.
Es decir, que fuéramos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto dice aquí, o sea, Reina Valera, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, quiero decirle que de todos modos, hermanos, o sea, Dios inició todo un proceso, o sea, con Lucero, hijo de la mañana. Es decir, el principal ángel de la creación de Dios. El querubín grande protector del santo monte de Dios. Entonces, hasta que se halló el mal en él, o sea, se rebeló, se quiso ser igual a Dios o más que Dios, llegó un momento en que Dios le quedó chiquito, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que realmente Dios, de nuevo, o sea, nos quiere tener siempre en su propósito. Ahora, fíjense, cómo nosotros llegamos a ser participantes del reino de Dios? Bueno, déjenme le digo, porque ahorita usted me puede decir muchas cosas, muchas cosas, pero le voy a decir una cosa, pero luego a veces de tantas cosas que me dicen y realmente es nomás estar adivinando. Pero mire, cuando nosotros decimos que somos de la especie de Dios, de la especie divina, entonces, por ejemplo, pues si nosotros naciéramos de un perro, pues estaríamos en el reino de los perros. Si nosotros nacemos, o sea, vamos a decir, de un gato, de un felino, ¿verdad? Estaríamos en el reino de los felinos. Fíjese, el nacimiento para nosotros ser reyes y sacerdotes es nacer de Dios. Escuche, nacer de Dios. Cuando usted nace de Dios, entonces usted nace, ¿me entiende?, como un rey y un sacerdote. O como un sacerdote y un rey. Y lo tiene por nacimiento. No lo tiene de otra manera, ¿me explico? No es porque se le confiera un título, ¿me explico? O que vaya a una escuela, ¿verdad? O a un cementerio teológico, ¿verdad? Y entonces, o sea, le den un título. No, hermano. Eso no funciona así de esa manera. Funciona por nacimiento. Cuando nosotros nacemos de Dios, entonces eso es realmente. Fíjese lo que dice ahí en Juan, ¿qué será? Juan capítulo 3, ¿verdad? O sea, el Señor le está diciendo a Nicodemo, o sea, pues necesitan nacer de nuevo, ¿verdad? Nicodemo era un buen hermano, ¿sí? Y luego le dice Nicodemo, ¿y cómo puedo nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Le dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, o sea, todo el que nace del espíritu es como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, nacer del Espíritu es nacer de Dios y ser parte del reino de Dios. Esa es la realidad. En la Biblia somos reyes y sacerdotes por nacimiento. Jesús fue un rey por nacimiento. Fue un sacerdote por nacimiento. ¿Ve? Él venía en la descendencia genealógica de David, su padre, y también de Abraham, su padre, que también era otro depositario de promesas reales. Lo mismo nosotros, hermanos. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Entonces, pues qué tremendo, ¿verdad? Y cuánta diferencia. Entonces, nacemos en el reino de Dios
por nacimiento. Somos parte del reino de Dios por nacimiento. Somos reyes y sacerdotes por nacimiento. Gloria al Señor. Amén.